y como todos los lunes nos acompaña Juan Becerra a darnos ese maravilloso recorrido virtual por la Ciudad de México y en específico hablar de la Colonia Juárez. Juan, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, en efecto nos vamos a dar una vuelta por la Colonia Juárez, que sus paseos son maravillosos. Me encanta de verdad. ¿Qué tal? Es una de las zonas con más saborcito en nuestra ciudad capital. No sé si estés de acuerdo conmigo en esto. Pues tiene muchísima historia. Sí. Y por ahí de la época desde el Porfiriato. Desde el Porfiriato, Imagínate. precisamente. Sí, un paseo por la Juárez, gracias a sus casas, es remitirnos a la época del Porfiriato. Muchísimas casas de aquel entonces. Y bueno, la Colonia Juárez está ubicada al sur de la avenida Reforma, entre esta importante arteria de la Ciudad de México y la avenida Chapultepec, y está dividida por otra importantísima avenida de nuestra ciudad, la avenida de los Insurgentes, querida Paula. Y sabes que hace no demasiado tiempo ahí no había nada, es una de las colonias pues relativamente más modernas de la Ciudad de México. Digo, relativamente tendrá unos 130, 140 años, pero comparada con pueblos, con colonias que tienen 800 años, es aún muy joven. Ahí no había mucho. En 1850 había campos de cultivo, por ahí una hacienda, había un lago que ya más que agua lo que tenía era lodo, y por ahí pasaba la avenida Bucareli, y por eso durante alguna época esta zona, la hoy Colonia Juárez, se llamó precisamente Bucareli, Paola. ¿Desde hace cuántos años fue eso? 1850, 1860, esa zona se llamaba Bucareli en honor a un importante personaje. ¿Cómo ves si nos vamos aparte de la historia de la Juárez, pero también aparte de la historia de personajes que la desarrollaron? Bucareli, por ejemplo, Bucareli, Antonio María de Bucareli fue un virrey y capitán general de la Nueva España. Duró en su mandato realmente poco tiempo, pero vaya que hizo ruido. A mí me parece que Bucareli tenía como que una enorme vanidad. Al parecer era narcisista, quería que su nombre pasara a la historia en letras de oro, y lo hizo muy bien, porque digamos que esta enorme vanidad la sublimó en beneficio de la Ciudad de México. Mira, fuera de la Ciudad de México terminó de construir varias edificaciones que hoy son monumentos históricos, el fuerte de San Juan de Ulúa entre ellos, y en la Ciudad de México construyó muchos hospitales. Al hospital de enfermos mentales que había en aquel entonces, y que no eran considerados enfermos mentales, sino personas que se les había metido un demonio. O algún trastorno tenía, ¿no? Sí. Bueno, lo dejó de manera muy digna para la época, para que ahí se atendieran a los enfermos. Y muy importante, este personaje, ahí vemos en pantalla precisamente casas de la Colonia Juárez, ve usted el estilazo porfiriano, eran casas eclécticas, ahí las personas que lo construían tenían mucho dinero y cumplían sus caprichos. Entonces, como usted puede ver, no construían la casa con un estilo arquitectónico definido. Ve usted, ahí hay de todos tipos, parece hasta como de esos pasteles de cumpleaños que tienen muchos adornos. Pero bueno, siguiendo hablando de Bucareli, Bucareli terminó de construir y finalizó finalmente el desagüe de la Ciudad de México, cosa importantísima porque se inundaba hasta aquel entonces. Habrá sido virrey entre 1771 y 79, te digo, poco tiempo, pero mucho hizo. Y otra cosa que hizo Bucareli fue trazar y mandar a construir la avenida que hoy lleva su nombre y que, como yo le contaba, está a un lado de la Colonia Juárez, que también se llamó la Colonia Americana. Ahí más o menos cuando se empezó a desarrollar durante la segunda mitad del siglo XIX, esta zona se empezó a desarrollar. Es que había un político mexicano, un visionario, un político muy de derecha, llamado Martínez de la Torre, Rafael Ramírez de la Torre. Bueno, era tan derecha, era tan conservador, que no solo fue abogado de Maximiliano, no solo se opuso a que lo fusilaran, sino que también además no cobró ni un peso por defenderlo. ¿Cómo ves? Muy, en esa época, maravilloso. Y bueno, este personaje Martínez de la Torre, además de ser político, además de ser abogado, también era un desarrollador y desarrolló esta zona que ahora estamos viendo en pantalla. Me parece que esa es la Plaza Washington, que a la fecha, bueno, una visita en esta plaza es un paseo muy, muy agradable. Martínez de la Torre, un hombre visionario, de los primeros desarrolladores inmobiliarios de la Ciudad de México, compró muchísimos terrenos en todo el valle con haciendas, con la intención precisamente de desarrollar ahí zonas urbanísticas. La Colonia La Americana, hoy la Colonia Juárez, fue de las primeras. Fíjate que Martínez de la Torre desgraciadamente murió y ya no tuvo tiempo de ver su obra, que ya para el siglo XX la Colonia Juárez era lugar de residencia
de personajes importantísimos, de personajes muy adinerados. Te platicaba que, yo le platicaba a usted que mire esas casas, son producto de tener mucho dinero y además mucha cultura, los políticos. Juan, y haciendo un pequeño preámbulo, sí. Hoy en día creo que es una de las colonias más visitadas si hablamos de extranjeros, ¿no? Porque además de que atraviesa grandes arterias importantes de la Ciudad de México, creo que también pues es una colonia en la que se antoja caminar, pasear, también encuentras todo, ¿no? Todo. Desde ver esas magníficas edificaciones, museos, todos los restaurantes que hay. Yo creo que un paseo por la colonia Juárez es maravilloso y de noche qué mejor. Ahí está el Museo Cera, por ejemplo, sí, con grandes personajes ahí inmortalizados con cera. Y bueno, ahora que hablas de turismo, una de las zonas turísticas por excelencia de la Ciudad de México está en la colonia Juárez desde la década de 1950, que es la zona rosa, ¿no? Claro, esta conocidísima. Zona, sí, llena, como tú dices, de turistas, de extranjeros, con callecitas peatonales que tienen restaurantes, tienen cafés, tienen comercios, pero más importante aún, tienen un sabor increíble, ¿no? ¿Sabes por qué se llama colonia rosa? No. Mira, por ahí dicen que hay tres versiones. Una, que porque las casas, antes de que fuera una zona muy comercial, tenían un color rosa. Y hay otra que dice, que además yo le creo más, en palabras del artista plástico mexicano de José Luis Cuevas, que porque de día es un lugar para ir a pasear con la familia, es un lugar blanco, pero de noche ya es un lugar para divertirse, digamos, de manera un poquito más adulto. Es un color rojo a la colonia. Entonces, ¿cómo cambia la entre blanco y rojo, zona rosa, ¿no? Sí, toda esta zona era muy europeizada porque era la moda de aquel entonces, durante el Porfiriato, y se puede ver en la actualidad la colonia Juárez con sus plazas, con sus palacetes, con sus parques, asemeja o quiere asemejar ciudades europeas. Y es por eso que lleva en sus calles nombres de estas ciudades. Había un político muy importante, un diplomático llamado Ricardo García, que vivía precisamente en la colonia Juárez a inicios del siglo XX, y no solo se cumplió el capricho de construir su casa tal y como quería, sino que además nombró las calles de la colonia precisamente con nombres de ciudades europeas. Ahí están, o de países, ¿no? Está Dinamarca, está Copenhague, está Florencia. Londres. Así es. Creo que hay una que no tiene nombre de ciudad europea, sino asiática. Oriental, ¿qué tal? Tokio. Tokio, la calle de Tokio. Un paseo por la colonia Juárez y por la zona rosa es remitirnos a épocas muy románticas de México, es remitirnos a la época del Porfiriato. Bien vale la pena visitarlo, no importa la hora que sea, es una zona pues muy tranquila, ¿no? A pesar del ajetreo que existe, es muy seguro caminar por ahí. Hay, como le decía, muchísimos museos, hay lugares para comer, hay lugares para tomar café. Y también cabe mencionar, hay hoteles de resguardo también, muchísimos que están céntricos, ¿no? Así es. Porque realmente te puedes trasladar a diferentes puntos de la Ciudad de México en tiempos muy cortos, ¿no? Sí, está afuera del centro de la Ciudad de México. Seguiremos recorriendo esta parte de la ciudad. Le quedamos a deber, se nos termina el tiempo, nos vamos aquí con estas imágenes de la colonia Juárez. De verdad. Así es. Y bueno, yo lo invito a que nos siga viendo porque yo lo voy a llevar en esta semana que me acompañe a un pueblo virreinal, un pueblo con muchísimo sabor. ¿Cómo ves, Paola? Excelente, de verdad me encanta porque le pones sabor a esos paseos virtuales que de verdad, con la forma en que lo cuentas y las imágenes que vemos, de verdad es como si estuviéramos presentes ahí. Es que es hermosa la Ciudad de México. Muchísimas gracias, Juan, de verdad.